Testimonios, hermanos, le voy a leer rapidito, hermanos, porque tenemos, hermanos, que testificar las grandezas que hace nuestro Dios, amén, en medio de su pueblo, amén. Hay un testimonio, hermanos, breve que dice: le doy gracias a Dios por contestar la petición, por obtener mi residencia y regresar con mi familia. A Él sea la gloria. Un aplauso, hermanos, para nuestro Dios. Él es fiel, hermanos, fiel. El Señor es fiel, amén. Hermanos, una hermana, también, hermanas, quiere dar un breve testimonio. Dice: escuchó mi petición de estudiantes, gracias, de la década de los estudiantes de la década. Amén. Un poquito, no lo puedo mucho la letra así unida, amén. Pero bueno, gloria a Dios, el Señor conoce, amén. Y también, hermanos, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, tiene que ser agradecido con nuestro Dios, porque todos los días, hermanos, nosotros siendo malos recibimos bendición de nuestro Dios, amén. Amén, gloria a Dios, amén. Amén, hermanos, vamos a abrir la bendita palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en Colosenses. Amén, Colosenses capítulo 3, y lo vamos a estar dando lectura del versículo 5 al 17, amén. Amén, gloria a Dios. Y luego, hermano, lo vamos a abrir en Corintios, 2 de Corintios 5, 17. Amén. Gloria a Dios. Y cuando, hermanos, ya lo tengan, glorifiquen por favor el nombre de nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Hermanos, no dejen de glorificar el nombre de nuestro Dios, amén. Gloria a Dios, amén. A Él sea la gloria y la honra, amén. 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 Colosenses 3, versículos 5 al 17. Amén, gloria a Dios. Todos somos de casa, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y la bendita palabra de nuestro Dios, Colosenses 3, versículos 5 al 17. Amén. Y la bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es del todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno estuviera queja de contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios, amén. A Él sea la gloria y la honra, hermanos. Hermanos, 2 de Corintios 5, 17, amén. Gloria a Dios.
Segunda de Corintios 5:17. Amén. Dice, ya lo tienen, hermanos, lo vamos a leer juntos. Amén. Dice, y de modo que si alguno está en Cristo, las cosas, he aquí, hechas nuevas. Gloria a Dios. Amén. A Él sea la gloria y la honra, hermanos. Por favor, hermanos, les invito a tomar asiento y vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Amén. Aquí la bendita palabra de nuestro Dios, hermano. El apóstol Pablo, hermano, escribe a Corintios y también a la iglesia de Colosenses. Amén. Él les escribe, hermano, y les da, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Lo que Dios ponía en el corazón del apóstol Pablo. Amén. Asimismo, hermanos, como aquellos tiempos, el apóstol Pablo fue usado por Dios, hermanos, y nos deja, hermanos, recomendaciones para la iglesia de Dios de estos tiempos. Amén. Dice, así que, el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos podemos decir que somos hijos de Dios? Gloria a Dios. Amén. Ahora, hermanos, podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Pero más, hermanos, antes, hermanos, yo no sé usted, hermanos, pero yo le voy a hablar un poco de mí. Amén. De lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Antes yo no podía decir, hermanos, esto. Yo no podía decir, ¿por qué? Porque no conocía de Dios. Amén. Pero más ahora le doy gloria a Dios. Amén. Pero, hermanos, le voy a empezar, hermano, pues de lo que Dios hablaba a mi vida. Yo no quería, hermanos, hablar, hermanos, acerca de esto, porque me da vergüenza, hermanos. A mi vida me da vergüenza. Quisiera, hermanos, esconderme, ¿verdad? Y no sacar mi vida pasada. Pero el Señor dice, todo esto eras mala, eras adúltera, podría decir, o fornicaba, ¿verdad? Porque con el que me he casado no era mi esposo, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando a mí me hablaban de la palabra de Dios, cuando a mí un siervo me habló de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, primeramente me invitaron, como a todos que están aquí, les han invitado a la iglesia, ¿verdad? Cuando a mí por primera vez me invitaron a la iglesia, hermanos, yo no quería saber nada de Dios. Yo no quería saber nada de Dios porque mi conocimiento, hermanos, mi corazón, hermanos, estaba entrevenecido, ¿cómo se dice? Estaba como cegado, ciego. No había vida en mí. Entonces, cuando me hablaron de Dios, hermanos, yo no quería, ¿verdad? Pero en mi vida había problemas. Yo tenía muchos problemas, hermanos, en mi vida, pero no quería buscar de Dios. Yo no quería buscar de Dios porque creía que yo lo puedo todo. Yo no quería buscar de Dios, no quería. Hermanos, cuando yo me sentí, hermano y hermana, muy necesitado, en mi corazón llegó, hermanos, una angustia, una desesperación. Yo decía, ¿esta es vida? ¿Esta vida quiero yo? Porque, hermanos, yo era, todos los fines de semana me iba, hermanos, con mi esposo que es ahora, a tomar, hermanos. Me iba, hermanos, me olvidaba de mis hijos, hermanos. Yo me iba con él a tomar. Él no era mi esposo. Yo viví con él, hermanos, 8 años. 8 años, hermanos, viví con él. Y él no era mi esposo. Entonces, un momento, hermanos, llegó a mi vida que, hermanos, que yo no quería esa vida, no quería esa vida. Sentía que no quería, pero yo decía, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Si yo quiero dejar esto, él se me va a enojar, no va a querer. Entonces decía, pero ¿cómo puedo cambiar? Y hubo un momento, hermanos, así de desesperación, y Dios me conocía, Dios conocía mi corazón, que yo no quería esa vida, yo no quería, porque en mi corazón no podía estar tranquilo cuando dejaba a mis hijos solos y abandonados en la casa. A mis hijas les dejaba al cargo de mi hijo chiquito, recién nacido. Pero yo quería estar en los vicios. Tenía una hermana mía me decía, oye, diviértete, pero no tanto, ¿verdad? Pero yo decía, ¿cómo lo voy a hacer si acá él se me va? Yo quería ir con él porque no quería dejar, porque pues allá que se va a encontrar. Entonces yo no quería que él se fuera. Pero también quería dejarlo, pero no podía.
Entonces, cuando un día, hermanos, a mí había molestia en mí, y empezamos a pelear él y yo, a discutir por las tomaderas que teníamos, por los tragos, por todo eso, porque se quería escaparse sin mí y todo eso. Entonces, y hermanos, pues mis hijos no saben, ¿verdad? Muchas veces le rompí el carro, ¿verdad? Entonces, porque me quería dejar, hermano, sola, y yo quería ir con él, pero yo era muy, o sea, dentro de mí no les demostraba a ellos lo que yo hacía o lo que yo sufría. Yo a ellos siempre feliz y les mostraba otra cara. Ellos más no sabían cómo yo sufría por dentro. Entonces había mi prima me habló de Dios, pero yo tenía problemas con él. Me dijo, te invito a la iglesia. Me dijo, Dios cambia y Dios te puede cambiar. Le digo, ¿tú crees que le puede cambiar a este? Y yo le digo, no, yo no quiero ir a la iglesia porque yo soy bien católica y ahí Dios me va a ayudar. Dice, ¿qué ha hecho la Virgen por ti? Y yo no sabía qué decirle porque pues, verdad que siempre le he puesto velas y nunca me ha correspondido, nunca me ha contestado. Y yo digo, pero yo seguía en mi necedad que ella es mi mamá, la Virgen. Entonces, y muy enojada yo le quise pegar a mi prima, ¿verdad? Le quise pegar, muy enojada yo. Y entonces, y yo llamé a mi hermana de Ecuador. Le dije, mira, te quiero pedir un favor. Y me dijo, ¿cuál? Dice, le digo, quiero que vayas a Quito y quiero que por favor le lleves una foto de él, porque en verdad que él sí necesita de Dios y el brujo le va a ayudar, porque él necesita de Dios. Y aquí la Biblia dice que los hechiceros, los brujos, todos esos, y todo eso era yo, hermanos, todo eso era yo, no entrará en el reino de los cielos. Entonces yo decía, como no conocía de Dios, para mí era fácil. Decía, el dinero que tú quieras, lo que tú quieras, yo te mando. Y dije, pero ve rápido, porque se va de la casa. Entonces, y ella me dijo, incrédula, y que Dios la ayude y que Dios salve su alma, ¿verdad? Y yo creo que me está mirando, ¿verdad? Y me dijo, ¿por qué no pides a Dios? Dijo, Dios te escucha. Yo dije, ¿cómo? Dijo, sí, Dios escucha la oración. Yo dije, pues, bueno, dije, si tú haces eso por mí, yo voy a pedir a Dios también. Entonces, digo, así matamos 2 pájaros de un tiro. Así dije. Entonces, y ella fue a ayudar, ¿verdad? Entonces, y yo me quedé pensando, él ya me dijo, me voy de la casa, me voy. Y yo le dije, no te vas a ir. Y dijo, sí, me voy. Y yo, hermanos, me quedé sentada ahí, miré mi vida pasada, lo que yo había hecho, las cosas que yo había hecho, hermanos, y me puse como en la pared ahí. No podía ir más adelante. Y dije, ¿qué estoy enseñando a mis hijos? ¿A dónde les estoy llevando yo? Este hombre se va de mi vida y yo me conozco, digo, y tal vez a la vuelta de 6 meses estoy con otro. Yo dije, ¿qué voy a hacer? No, digo, ahorita me va a ayudar el brujo, sí, él va a ayudar. Entonces, así yo estaba, hermanos, desesperada, y le hablé a mi prima, que le quise pegar. Le hablé a mi prima porque me habló de alguien, de un pastor que oraba y que Dios le escuchaba la oración. Y yo dije, bueno, nada pierdo, ¿verdad? Llamarle. Y cuando él, hermano, yo le hablé y le dije, oye, ¿todavía hay ese hombre por ahí? Y me dijo, sí, ¿quieres venir? Yo me quedé pensando, dije, sí, yo voy, quiero ir a ver a ese señor. Y cuando, hermanos, yo llegué ahí, ese hombre me dijo, ¿alguna vez ha recibido a Cristo en su corazón? Yo le dije, no, ni sé qué es eso. Y dice, ¿quiere hacerlo? Yo ya, hermano, ahí en mi mente ya no había ir a buscar por él. Solamente me boté al piso. Y dije, si ese Dios que usted me dice me ayuda, pues sí lo quiero. Así le dije. Entonces, hermanos, le dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer para que Dios me escuche?
Yo no quiero vivir esta vida. Era muy dura, hermanos, la vida que yo llevaba. De golpes, de borracheras. Muy dura, hermanos. Y que tal vez, hermanos, el mundo ya piensa, hermanos, que uno fácil lo puede dejar todo. No, sin la ayuda de Dios nadie puede salir, hermanos. Sin la ayuda de Dios, hermanos, nadie puede salir. Y yo le dije, hermanos, a ese señor, a ese hermano pastor, le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, usted tiene que recibir a Cristo en su corazón. Y después le dije, mi vida, le conté todo. Dije, ya no hay caso. Y me dijo, ¿él es su esposo? Dije, no es mi esposo. Como dice aquella samaritana, has tenido 5, no son tuyos. Y él no era mi esposo. Él era solamente alguien que yo escogí en el mundo. Él era uno más del que yo había decidido estar. Y me fui sincera con Dios. Le dije al Señor, perdóname, porque desde ahí cuando yo salí, hermanos, el Señor puso algo en mi corazón. Llamé a mi hermana, llamé y le dije, ya no quiero que vayas. Ya no quiero que vayas más. Dios me va a ayudar. Le dije, el Señor me va a ayudar. Y me dijo, y no me contestó, hermanos. Y yo, hermanos, llegué a la casa. Él estaba ahí. Me envió muy enojado. Y después el hermano llamó y me invitó a la iglesia. Y ahí, hermanos, yo dije así, él no es nada mío. Él no me quiere. Nada. Pues hay alguien que me quiere. Ese es Dios. Él me quiere y me quiere como yo soy, como yo era. Entonces, hermanos, desde ahí, hermanos, decidí seguir a Dios. Pero no ha sido fácil, hermanos, porque he tenido que dejar cosas que estorban para poder agradar a Dios. Y hermanos, y después, hermanos, yo le decía al pastor, los hermanos en la iglesia se saludan, los hermanos en la iglesia se dan beso. Yo no puedo dar un beso a nadie, no puedo abrazarles, no siento nada. Yo no siento y no quiero que me den abrazo, porque estaba muerta, hermanos. Aún estaba muerta yo. No sentía nada. No sentía nada, hermanos, de nada en mi corazón hacia nada. Solamente llegaba ahí, me conmovía así, pero no sentía nada. Hermanos, y Dios me llevó a una porción, hermanos, donde dice, hermanos, a esta porción que dice la vida antigua, dice, haced morir todo lo terrenal. Vosotros fornicarios, impurezas, hermanos, todo esto. Y yo le dije al hermano, pues ¿cómo puedo? Voy a dejar todas estas cosas, hermano. ¿Cómo voy a dejar? Yo tengo miedo de que vuelva a caer. Yo no puedo. Y el hermano me dijo, pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios, hermana. Yo hable con Dios. Hermanos, y ahí yo me iba, digo, pero ¿cómo oro? No sé orar. Yo no sabía pedir. Y una porción de la Biblia que salió y dice, clama a mí y yo te responderé. Me dijo el Señor. Yo le digo, Señor, yo no te conozco, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo clamarte? Ser sincera contigo. Entonces, hermanos, yo no quería llevar a un lugar donde a mis hijos, porque, hermanos, allá afuera, hermanos, el mundo tiene una mala como que al cristiano, hermano, ¿cómo es la palabra, hermanos? Que no le quieren mucho al cristiano, hermanos. Entonces, y yo, hermanos, hay muchas sectas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, de eso. Entonces, y ahí, hermano, yo decía, Señor, yo no quiero llevar a mis hijos a un lugar donde tal vez no esté bien.
yo no sé, a mí me enseñaron de otra manera. Entonces yo decía, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Y había, hermanos, una porción donde el Señor le dejó ciego al apóstol Pablo, ¿verdad? Y por 3 días, y vio la gloria de Dios. Hermanos, yo dije, Señor, yo no estoy ciega. No estoy ciega, ¿verdad? Pero espiritualmente sí estoy ciega. Ahí cuenta la Biblia, hermano, que el apóstol no comía, ni agua tomaba porque estaba ciego. Dios le tuvo que ponerle ciego, hermanos. Hay veces, muchas veces el Señor nos da un dolor de panza para que no comamos, ¿verdad? Para que estás comiendo mucho, ¿verdad? Entonces, y ahí, hermanos, yo le decía a Dios, le dije al Señor, Señor, si de verdad el Señor, tú quieres que si tú en verdad de misericordia de mí, Señor, yo voy, Señor, yo voy a dejar de comer. Así, hermano, en mis palabras así le dije, yo voy a dejar de comer. Yo voy a levantarme a buscarte. Si tú, Señor, si tú muestras que tú eres real, dejo todo lo que tengo y te voy a seguir. Y te serviré hasta el último día de mi vida. Así le dije, hermanos. Y no ha sido fácil, hermanos. Aún él vivía conmigo. Y yo hablé con él, le dije, pues lo siento, tú a mí no me quieres, yo voy a apartarme. Tú vivirás ahí, yo viviré acá. Pero yo voy a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios. Porque Dios ya había sembrado algo en mí. Empecé a buscar, hermanos, a Dios día y noche. Día y noche, hermanos, día y noche. Empecé a buscar a Dios. Y cuando, hermanos, yo sentí su gloria, su presencia, que era sobrenatural, hermanos, yo pude abrazar al hermano. Pude decir a mi esposo que soy, hasta aquí llegamos y te vas de la casa. Porque no se quería casar conmigo, hermanos. Dije, yo no puedo vivir contigo. No puedo vivir contigo. Dios es real. Y desde ese momento, hermanos, pude dejar la vida vieja. Esa vida, hermanos, que consumía mis huesos. Esa vida, hermanos, que nadie puede, hermanos, ayudarte a dejar. Solo Cristo Jesús puede cambiar tu vida, hermanos. Y ahora, hermanos, en la iglesia, hermanos, el Señor, hermanos, muestra que hay algunas cosas que la iglesia tiene que dejar. Tenemos, hermanos, que dejar, hermanos, acercarnos a Dios. Hermanos, si yo lo pude hacer, ¿usted por qué no lo puede hacer? Hermanos, queremos sentir la gloria de Dios. Hermanos, tenemos, hermanos, que buscar la presencia de Dios. Porque, hermanos, sin la presencia de Dios, el pueblo de Dios no va a seguir. No va a seguir, hermanos. Va a llegar el problema, hermanos. Va a llegar la dificultad. Pero si tenemos la presencia de Dios con nosotros, es más que suficiente. Hermanos, en mi vida, hermanos, ha llegado, hermanos, problemas, hermanos, tras problemas. Pero el Señor, hermanos, en su bendita misericordia estoy de pie. Hermanos, por su bendita misericordia estoy aquí, hermanos. Se cumple 8 años, hermanos, de lo que conocí de Dios. Y hoy, hermanos, tengo el privilegio de decirles, hermanos, que Dios existe, que Dios te quiere cambiar a ti. Hermanos, muchas veces el cristiano nos conformamos y queremos llegar hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y Dios dice, deja todo por mí. Quita todo lo que te estorba. ¿Qué te estorba? ¿Qué estorba a las jóvenes? A los jovencitos, ¿qué es lo que les estorba acercarse a Dios? ¿Qué es lo que roba el tiempo? Hermanos, el teléfono, eso es vanidad. Porque si no estás edificándote, estás robando el tiempo a Dios. Hermanos, dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. Pero, hermanos, tenemos, hermanos, que apartarnos, hermanos, hacer morir a ese viejo hombre, hermanos, que a veces quiere resaltar en la carne. Porque, hermanos, somos seres humanos. Viene a veces el enojo, viene,
pero eso no es de Dios. Dice, no se oponga el sol, ve rápido y ponte a cuentas. Aquel hermano, hermanos, que no siente ese remordimiento de irse a poner a cuentas con Dios, es que no ha nacido de nuevo. Es que él o ella no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, hermanos, tienen ese remordimiento, tienen en su corazón el ir, no me importa quién lo hizo, pero voy a pedirle perdón. ¿Cuántas veces, hermanos, yo le he dicho a Dios, Señor, si en verdad quieres que yo le pida perdón, pues tráemela, Señor, y yo le pido perdón. Y ahí va llegando la hermana y se sienta ahí en la silla. No es hermana, es una, yo digo prima, ¿verdad? No es hija de Dios. Y yo nomás volteé y así miré. Digo, ay, está aquí, ¿verdad? Digo, está aquí, pero ¿cómo llegó? ¿Quién la trajo? No, Señor, si por segunda vez tú me la traes, yo voy a pedirle perdón. Y ahí estaba, al siguiente día, sábado, me acuerdo. Digo, no puede ser. Digo, ahí está. Y después, no, Señor, la tercera vez, porque había leído una porción donde, no sé, un profeta de Dios le pidió 3 señales a Dios, ¿verdad? Primero con el agua y después que esté seco, no recuerdo muy bien el nombre de ese, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, la tercera es la vencida. Si tú lo traes por tercera vez, Señor, yo voy a pedirle perdón. Y, hermanos, y ahí va llegando la tercera vez. Y dije, y cuando el hermano estaba haciendo, y para todo el hermano, y empezó a hacer los reconcilios, hermanos, ¿ya qué más podía esperar? Me levanté y fui y le dije, perdóname, yo no tuve la culpa, fue ella. Pero dije, Señor, perdóname, porque yo quiero ser bendecida. Yo quiero que me escuches cuando yo ore, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Y ahí el Señor, hermanos, le dije, perdóneme. Y me dijo, espero que lo hagas de corazón, ¿verdad? Pero Dios le trajo solamente para que yo me ponga cuentas con Él, ¿verdad? Y hermanos, y otra vez estaba en la reunión familiar y yo le hacía la vida de cuadritos a mi esposo con una señora que trabajaba ahí en el trabajo, ¿verdad? Hermano, y le dije a Dios, hasta el nombre le dije, Señor, si tú me encuentro en el camino, yo le pido perdón. Le pido perdón, porque Él sabe lo que yo hice. Él sabe lo que yo hice, ¿verdad? Entonces le dije al Señor, Señor, póngame en el camino. Que el Señor le fue llevando a la reunión. Hermanos, ahí llegó. No sé cómo llegó, hermanos. Y llegó, hermanos, solo por esa vez. Y le pedí perdón. Y los hijos de Dios, hermanos, tenemos que saber pedir perdón. Amén. Porque, hermanos, lo que nosotros hacemos, hermanos, si nosotros empezamos, hermanos, con nosotros, ¿en qué estamos fallando? Señor, ¿qué es lo que a ti te desagrada de mí? Porque a cada uno de nosotros que estamos aquí le desagradamos en algo a Dios. Y por eso el Señor hay veces no escucha nuestra oración. Y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque nosotros no queremos meternos más en la presencia de Dios. Porque sabemos que cuando nos metemos más en la presencia de Dios, más el Señor te demanda. Y nosotros queremos llegar hasta ahí, decir, hasta aquí, Señor, hasta aquí llegué. Ya lo resto ya sé, porque así era yo. No quería más meterme. Pero cuando Dios te va hablando, cuando Dios te va diciendo en lo mal que estás, te duele ir dejando las cosas. ¿Por qué? Porque te gusta, pero no le gusta a Dios. Las jovencitas, hermanas, las jovencitas dice hacer morir todo lo terrenal, lo viejo, hacer morir, dice todo. Dice a las jovencitas, hermanas, espero que no haya hermanas, ¿verdad? Que todavía aún se pintan las uñitas, ¿verdad? Porque eso a Dios, hermanos, le desagrada. Va a decir, no es pecado, no.
pero nuestra vestidura está manchada. Estamos manchándonos. Son manchas. Manchas. Usted va a la tienda, hermanos. Usted no va a querer comprarse una ropa blanca, ¿verdad? Que esté manchada con puntitos negros. Y Dios, hermanos, viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Una iglesia sin arruga. Las arrugas son aquellas manchas que nosotros no queremos dejar. Muchos hermanos van a decir: no, hermana, yo no peco, yo no fornico, yo ya no robo. Pero nos manchamos con nuestros ojos. Y luego no venimos y pedimos perdón a Dios. Nos quedamos así hasta decir nos vamos a dormir, ¿verdad? Entonces esas son manchas que tenemos, hermanos, que quitarnos. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a quitar? Cuando entremos en oración, en ayuno. No es fácil, hermanos, ayunar. Fíjense que no es fácil. Nos cuesta. Pero cuando ya lo empezamos a hacer, hermanos, y empezamos a sentir las caricias de Dios, nos gusta, nos va a ir gustando. Y Dios, hermanos, imagínense, nuestros niños ahí a veces no nos quieren obedecer, rebeldes. Decimos nosotros: obedece, obedece, ya, no hagas esto, obedece. Y el Señor dice: tú me obedeces, tú quieres que te obedezcan, pero tú así eres conmigo. A veces el Señor nos pone a nuestros hijos que nos hagan eso para que nos demos en cuenta cómo nos comportamos nosotros con Dios. Rebeldes. Y Dios no tiene hijos rebeldes, ¿o sí? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser hijos obedientes a la palabra de Dios. Hijos, hermanos, que deseamos las bendiciones de Dios. Dios, hermanos, nos va a llevar a niveles más altos cuando nosotros empecemos, hermanos, a quitar, hermanos, esa arruga, esa mancha que tenemos en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros, hermanos, reconozcamos: sí, Señor, es cierto, yo fallo en esto, perdóname. Ir, hermanos, no hacernos de los oídos sordos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Amén. Jesús viene por una iglesia, hermanos. Él viene, hermanos. Él ya está en las puertas, hermanos. ¿Y sabe por qué no nos hemos ido con Él? Hermanos, ¿quieren saber por qué Dios no nos ha llevado todavía? Porque aún hay manchas que necesitamos quitarnos. Hay manchas, hermanos, que su iglesia no está preparada. Nosotros aún necesitamos prepararnos. Nuestros hijos, hermanos, ¿qué es lo que miran? Nuestros hijos, hermanos, ¿cómo están? Tal vez nosotros podemos decir: yo estoy bien, ¿verdad? Yo estoy bien. Pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Cómo les estás guiando en los caminos de Dios? Amén. Hay veces, hermanos, nuestros hijos son rebeldes, ¿verdad? Pero nada imposible, hermanos, si Dios nos quiere ayudar. Dios primeramente nos quiere ayudar a nosotros. Nos hace de ver: mira, en esto tienes que cambiar, en esto estás fallándome. Amén. Hacer morir todo lo terrenal, hermanos. Todo lo que el mundo ofrece, hermanos. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Un mejor trabajo? Sí. A veces, hermanos, no queremos servir a Dios. No queremos obedecer a Dios, hermanos. Mejor queremos trabajar. Sí, es bueno trabajar, hermanos. Pero, hermanos, a veces, hermanos, nos pasamos y a veces llegamos cansados. No queremos, hermanos, ni llegar al templo por tanto trabajo. Y no es que, hermanos, necesitemos, sino ya es como avaricia. Ya estamos más y más y más y más y más y más y más. Amén. Por eso, hermanos, a veces también no queremos servir a Dios, hermanos. El trabajo nos impide acercarnos a Dios. ¿Qué más te impide acercarte a Dios? ¿Qué más lo que te impide acercarte a Dios? ¿Qué no quieres dejar? ¿Qué no quieres dejar? ¿Qué es lo que hay en tu vida, en tu corazón, que no te quieres acercar a Dios? Amén. Tenemos, hermanos, que hacer morir todo lo terrenal. Vamos, hermanos, a ver unos versículos, hermanos. Vamos a ver Efesios 4:22. Esto, hermano, para la iglesia de Dios,
Porque Dios, hermano, nos ama y nos quiere llevar con Él. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Alguien le puede dar lectura, hermano, el que encontró? Efesios 4:22. Efesios 4:17 también. Gloria a Dios. Ahí habla en la vanidad de nuestra mente. ¿Por qué, hermano, llega a veces el desánimo, hermanos? ¿Por qué a veces, hermanos, ya no queremos obedecer a Dios? Porque en nuestra mente ya no está Dios. En nuestra mente, hermanos, ya no está Dios. Dice, en la vanidad de tu mente. Una persona, hermano, que se descuida de la palabra de Dios, ya le llega el sueño cuando está aquí en la iglesia. Ya no quiere glorificar el nombre de Dios. Amén. Hermanos, ¿qué más hay? ¿Qué hay en tu vida? Hermanos, las hermanas ya se quieren vestir como del mundo para servirle a Dios. Si Dios es santo, hermanos, Dios es santo. Hermanos, allá afuera en el mundo, hermanos, no sé si usted ha visto, hermanos, para llevarle flores a la guadalupana, desde la puerta se arrodillan. Hermanos, y aquí, hermanos, a un Dios santo que tenemos, no nos queremos poner lo mejor para Dios. Y hablo también de los hombres, hermanos. También hay hombres, hermanos, vanidosos, que no se quieren, hermanos, vestir como hijos de Dios. Se quieren aún, hermanos, traer las cosas del mundo, hermanos. Ahí con sus pantalones, hermanos, bien apretados ahí. No, hermanos, esa es una vanidad. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Crees que a Dios nosotros le agradamos así? No, hermanos, a Dios no le agradamos así. Dios está airado, hermanos. Dios, hermanos, dice que Él corrige a los hijos que ama. Pero, hermanos, déjenme decirles que no le recomiendo que les corrija, porque me ha corregido, hermanos. Me ha dado donde más me duele porque no quería obedecerlo. Pero ahora Dios nos habla, hermanos, con todo su amor. Él quiere, hermanos, que vengamos al arrepentimiento, hermanos. Él quiere, hermanos, que vengamos al arrepentimiento, hermanos, todos. No solamente uno, todos, hermanos. Porque Él viene por una iglesia, hermana, y nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros somos aquella iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Él pagó, hermanos, de a precio de sangre. Somos a precio de sangre, hermanos. Y que Satanás, hermanos, que lo reprenda el Señor, Él, hermanos, está destruido, hermanos. Él es el que viene, hermanos, a sembrar cosas en la cabeza del ser humano. ¿Para qué? Para que la ira de Dios venga y nos quedemos. Todos nos vamos a quedar. Todos nos vamos a quedar, hermanos, si no obedecemos a nuestro Dios. Amén. El Señor, hermanos, viene por una iglesia, hermanos. Por último, hermanos, vamos a ver Hechos capítulo 26, versículo 15. Si ya lo encuentra, hermano, de la lectura, por favor. Capítulo 26, versículo 15. Gloria a Dios, amén. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, fue perseguido, ¿verdad? Pero también, hermano, fue elegido, hermanos, para que escribiera estas cartas, para que nos escribiera a nosotros, hermanos. Amén. El Señor usó al apóstol Pablo, hermanos, así como Él puede usar tu vida, hermanos. Tu vida y la mía Él quiere usar. Pero, hermanos, tenemos, hermanos, que despojarnos, hermanos, de todo lo que a Él no le agrada, si queremos ser usados por Dios. Amén. Yo le invito a la hermana que pase. Hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, hermanos, yo tengo que dejar algo.
tú, hermano, tienes que dejar algo. Yo no sé cómo estás tú delante de Dios. Tal vez estas palabras, hermanos, no te gustan, pero es del Señor, hermanos. Es el Señor, hermanos, quien habla a su iglesia, porque Él te conoce, Él me conoce. Es el Señor, hermanos, a quien le importa tu vida. Es a Él, hermanos. A nadie más le importas. A Él le importas y Él quiere bendecirte, quiere llevarte a niveles más altos. Y cuando tú, hermanos, obedezcas a Dios, cuando nosotros obedezcamos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Y en dónde tú vas a estar? ¿Dónde tú vas a estar? Vas a decir: gracias, Señor. Gracias, Padre. Hermano, hermana, yo te invito, hermana, ahí donde tú estás. Si tú, hermano, si el Señor habló a tu vida hoy, no endurezcas tu corazón. Más bien acércate a Él, porque Él te conoce. Él te conoce, hermanos. Él viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Una iglesia sin arruga. Una iglesia que le espere. Una iglesia si tú quieres pasar al frente, no a postrarte delante de mí, porque yo no soy nadie, pero sí mi Dios. Él está aquí. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarte a dejar las cosas que no puedes dejar. Él quiere ayudarte en esta tarde. Él quiere. Ahí donde tú estás, si quieres, si tú quieres ponerte a sincerar con Él, ahí donde tú estás, dile: Señor, no puedo, Señor, pero ayúdame. Pon el sentir en mi corazón de hacerlo, porque no puedo, mis fuerzas son débiles. No puedo, pero tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes, Padre. Yo te pido que tengas misericordia, Señor. Que tú, Padre Santo, ayudes a tu pueblo, Padre. Quita todo lo que no te agrada, Señor, de nuestras vidas, porque tú vienes, Señor, por una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que tú nos ayudes a prepararnos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Señor, tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, Señor. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, glorificándote, Señor. Que tú, bendito Dios, ayudes a tu pueblo, Señor. Que tú, Señor, levantes a tu pueblo, Padre Santo. Que una palabra, Señor, que una sola palabra, Señor, quede en sus corazones, Padre. Y que tú hagas la obra, Señor. Que tú, bendito Dios, te glorifiques, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos bendecirte, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor de los cielos. Gracias, Padre Santo.